Usted recordará bien una de las historias que encontramos en el Evangelio de Juan. Es aquella ocasión que el Señor envió a sus discípulos a buscar algo que comer y se quedó solo. Y se quedó solo junto al pozo de Jacob. Y llegó una mujer a sacar agua y le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, algo de beber si no hay relación entre judíos y samaritanos? Nuestro Señor Jesucristo entabló una conversación con aquella mujer donde le exhibió, sacó a la conversación. Intencionalmente le hizo una pregunta: ¿y tu esposo? Y ella dijo: no tengo marido. Y ella dijo: pues no, has tenido 5 y con el que hoy estás ni siquiera ya es tu marido. Aquella mujer quiso desviar la plática hacia temas teológicos y dijo: pero ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar allá en el monte Sión, nosotros en el monte Gerizim. En realidad, ¿quién sabe lo que Dios quiere? Y el Señor le dijo: yo sí sé lo que Dios quiere. Dios siempre está buscando adoradores que le adoren. Va a decir: pastor, usted dijo siempre, ahí no dice mi Biblia. Bueno, es que la traducción del verbo sí debe ser siempre. Todo el tiempo está buscando quien le adore. Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Me parece que eres profeta, le dijo. Más que un profeta. Y dejó su cántaro y se regresó corriendo a su pueblo samaritano y le dijo a todos: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Versículos más adelante, en Juan capítulo 4, le dice la gente: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino porque lo hemos visto a él. El evangelio no solamente llegó a Samaria, el evangelio caminó en Samaria. Cristo Jesús, el evangelio encarnado, la palabra encarnada de Dios, caminó en Samaria. Felipe no fue el primero que llegó con el evangelio, pero sí el primero fuera de nuestro Señor Jesucristo que llevó el evangelio. Su historia es importante porque marca una de las transiciones en el libro de los Hechos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Jerusalén y Judea, pues nación judía, pero Samaria ya nación gentil. Entonces ya hay una transición. La adoración tendría que cambiar, la liturgia tendría que cambiar. Ya no sería una adoración nacional y representativa culturalmente del grupo racial judío. Si usted va a los Salmos 149, 150, encuentra largas listas de instrumentos musicales. Alabad al Señor con el pandero, alabad al Señor con el decacordio, alabad al Señor con esto y con esto. En el Nuevo Testamento no encuentra ni una sola lista de instrumentos musicales. ¿Por qué? Bueno, al día de hoy, algunos siguen enfrascados en la discusión de con qué instrumento se debe adorar al Señor. He predicado en iglesias que sostienen que el órgano y el piano son los instrumentos celestiales por excelencia y ya. Pero yo crecí en una iglesia donde ya se tocaba batería. La batería era más vieja que yo. Ya era decir, pero llegó antes que yo a esa iglesia. Y tocaban con guitarra, piano, batería, bajo eléctrico, a veces flautas, pandero. Entonces, para mí no tenía mucho sentido decir nada más piano y órgano. ¿Seguros? No, sí, es la adoración al Señor. Bueno, pues los pianos había hasta en las cantinas antes. ¿Por qué Dios ya no restringió la lista de instrumentos? Porque al pueblo judío esos eran los instrumentos que representaban y hablaban de su cultura. Hoy en día usted va a Veracruz y sacan el arpa y sacan la marimba. Va a Monterrey y tocan con la... Bueno, no en todos lados, ¿verdad? Pero en algunos lados tocan con la redoba.
Va a Guadalajara, hay mariachi, va al Estado de México y hay estudiantinas. He predicado en lugares donde pasa la estudiantina a dirigir la alabanza. Bueno, aquí tenemos, por la gracia del Señor, guitarra eléctrica, ¿verdad? Uno de mis instrumentos favoritos, pero no está allí porque sea uno de mis instrumentos favoritos, sino representa parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres y de lo que hacemos. Y ¿por qué ya Dios no restringió, se va a alabar con este número de instrumentos? Porque ahora el evangelio llegaría a las naciones y la gente tendría que alabarle como una expresión de su amor a Dios, pero también como una expresión de su cultura. Es su forma de alabar a Dios. Nathan, quien ya estuvo con nosotros, él me ayudó a entender algo bien bonito. Decía, cuando llegamos con la tribu Hadza, 0 cristianos allí, nunca se había predicado el evangelio ahí, 0, nada, jamás habían escuchado de Cristo, y les empezamos a hablar de Cristo. Y después de varios años de trabajo entre ellos, Dios empezó a sacar almas que tenía escogidas. Nos encontramos con una cuestión importante. Les hemos hablado de alabar a Dios. ¿Y cómo van a alabar a Dios? ¿Les traemos nuestras melodías anglosajonas con nuestra música anglosajona? ¿O les decimos, canta algo para Dios como tú creas que tiene que sonar? Y entonces la alabanza de ese pueblo étnico es como ellos cantan. Si les interesa, luego les pongo la música de los hermanos hoy, Hadza. Recuerdo haber estado con ellos, no con los Hadza, sino con Nathan, y estábamos viendo un mapa de pueblos no alcanzados y señaló y dice, pronto, pronto. Pues hoy ya es una realidad, hoy ya hay iglesia, hoy ya hay partes de la Biblia traducidas y hoy ya hay alabanza hecha por ellos. Porque el evangelio tendría que salir. Él me ayudó a entender que una cosa es evangelizar y otra es colonizar. Y casi sacar una iglesia mexicana y llevártela al otro lado del mundo y se ven igualitos, mismos instrumentos, mismas canciones, mismo todo. Llegó el evangelio, llegó una colonia mexicana allí. Lo que Dios hizo a través de Felipe es sumamente importante. Abrió la puerta del evangelio a los gentiles y ya no volvería atrás. El evangelio sería el mismo mensaje, pero ciertas expresiones culturales tendrían que formar parte, no del mensaje, no de la doctrina, sino de la manera de ser adoradores, como es, por ejemplo, la alabanza. Eso nunca cambia, la doctrina y la Biblia son la misma, pero otras cosas la gente la tiene que adaptar. Imagínense de dónde sacan electricidad para un órgano eléctrico en la sabana africana. ¿Dónde instalan los tubos del órgano de iglesia? En medio de la nada, en Tanzania. Tienen que alabar con lo que tengan que alabar. El evangelio salió de entre los judíos, pero ha ido avanzando. Hechos capítulo 8, versículo 5 dice, del 5 al 13, Hechos 8, del 5 al 13. Si tiene la porción de la escritura, póngase de pie, por favor, por reverencia a lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios. Hechos 8, del 5 al 13, dice así: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo:
este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de gracia para pedir tu ayuda, para entender, para comprender, asirnos de él y someternos al texto bíblico. En la meditación, en la predicación, permíteme ser siervo tuyo, al mantenerme apegado a lo que tú has dicho. Pero también, Señor, junto con todos mis hermanos y hermanas, permíteme ser dócil, humilde a la voluntad tuya expresada en tu palabra. Amén. Tome su lugar, por favor. Esta transición que ocurre en el libro de los Hechos, como hemos dicho, no puede ser vista como poca cosa ni pasada por alto. Es sumamente importante lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos en este punto. El evangelio ha salido de entre los judíos para llegar a los gentiles, y ahora que está entre los gentiles va a continuar su paso hasta el fin del mundo. Tristemente no hemos llegado hasta el fin del mundo como hijos de Dios, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Todavía hay mundo que no ha escuchado ni una sola vez de Cristo Jesús. Todavía hay lugares, regiones grandes sin un solo cristiano, donde el promedio de cristianos es 1 entre millones. Donde hay kilómetros y kilómetros sin una sola obra cristiana. Donde hay insuficiencia de pastores. Hay congregaciones y no hay pastores. Algo tenemos que hacer. Y parte de lo que nos impulsó a estudiar el libro de los Hechos es que usted y yo, con nuestros propios ojos, estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, nos convenzamos de la necesidad que hay. Nuestro Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, cuando hablamos de obreros, no solamente nos referimos a ministros vocacionales, nos referimos a cristianos. Hay pocos cristianos en muchas regiones. En este pasaje que acabamos de leer, Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 13, por supuesto que viene de lo que ya habíamos visto, la persecución por parte de Saulo, quien sería llamado más adelante Pablo. Y nos dice el texto bíblico en el versículo 5, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Quién es Felipe, por cierto? Si me dice uno de los diáconos, está parcialmente en lo correcto. Uno de los varones elegidos para servir, pero no dice exactamente que eran diáconos, ¿verdad? Nosotros le hemos puesto nombre diáconos. Vaya allí a Hechos capítulo 6, en el versículo 5 está la lista de estos hombres. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, de quien estuvimos leyendo en el capítulo 6 y capítulo 7, que terminó siendo martirizado. Primer mártir de la iglesia, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, ahí está Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Ahí está Felipe. Ahora recupera Lucas ese nombre del capítulo 6 y lo trae al capítulo 8 para decir que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Este es un punto de vista geográfico, descendiendo topográficamente hacia Samaria. Se fue para allá Felipe y les predicaba a Cristo. A ver, yo le platiqué una historia que usted ya conoce, pero yo nada más se la platiqué. Para tener el dato preciso, la mujer, cuando se dio cuenta parcialmente de con quién estaba hablando, le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Sé que el Mesías. Momento técnico ahorita que todavía los tengo fresquecitos.
Y si no está fresquecito, estírese, nomás no le pegue al del lado. Que entre oxígeno al cerebro, muévase tantito. Momento técnico. Cristo es la palabra Mesías o Mesía en hebreo. El ungido, eso quiere decir. Ungido es Mesía o Mesías en hebreo. Pero en griego se dice Cristo. Ambos términos, Mesías y Cristo, significan el ungido, el escogido. Eso es lo que significa. Cuando nuestro Señor habló con aquella mujer, ella le dijo, me parece que eres el escogido, el ungido, el Mesías, o sea, el Cristo. Cuando Felipe va a Samaria, allá entre aquellos connacionales de esa mujer, dice Lucas, les predicaba a el Cristo, o les predicaba a Cristo. ¿Por qué no dice les predicaba de Jesús? Porque Jesús hubieran dicho, pues ¿cuál Jesús? Hay muchos Jesús. Pero si les predica el Cristo, Él tiene el punto neurálgico que ellos necesitan conocer. Ustedes saben algo de la ley, pero no saben todo. Les tengo que decir quién es ese del que habla la ley, y ese es el Cristo. Una manera estratégica de predicar el evangelio, conociendo a la audiencia, conociendo al auditorio. Hay que empaparse de quién estoy hablando. Bueno, ahorita hablamos más de eso, espero. Versículo 6, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, note por favor, porque con la misma facilidad que Dios dio a Pedro el que multitudes le escucharan, a Felipe también. Ahora, digo lo de la facilidad en dos sentidos. Es difícil hablar a una multitud, porque hay bullicio. Pero Dios les dio la facilidad de ser escuchados por cientos, si no es que miles. Bueno, Pedro sabemos con seguridad miles, aquí no sabemos con seguridad miles, pero es posible que hayan sido miles. Y le dio la capacidad de hablar a ese grupo. Pero no solamente eso, le dio la capacidad de atraer gente para escuchar el mensaje. Ahora, ¿cómo le dio esa capacidad? ¿O de qué manera fue que eran atraídas? Pues dice el versículo 6, al oír y ver las señales que hacía. No pase por alto, yo le he dicho, el día que el Señor me recoja, espero que se acuerde, el pastor nos decía que había que leer la Biblia con lupa, poniéndole atención. El Espíritu de Dios no desperdició palabras. Dice a oír y ver. Estos dos sentidos proveen generalmente la mayor cantidad de información al hombre. Por eso dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Una cosa que ves te esclarece más que un gran discurso. El sentido de la vista es la ventana para que el hombre y la mujer atestiguen, vean y reciban la mayor cantidad de información. Sería difícil describir este salón, este cuarto, si yo hubiese subido con los ojos vendados y fuera mi primera vez aquí y tendría que decir, pues yo oí que cantaban un buen montón, pero no sé si eran como 50 o 100. Y se siente friecito, pero a la vez calor, siento que hay viento, a lo mejor hay ventanas, se oye un ruido, a lo mejor sería difícil describir, pues es que hay ventiladores, es que hay como 100 personas, etcétera, etcétera. Mis ojos me lo demuestran, pero si yo no tuviera la vista sería difícil. Ahora, el otro sentido que provee mucha información es el oído. Generalmente, yo sé que algunos no tenemos tan buen oído, pero generalmente el oído nos provee mucha información. Entonces percibimos sonidos desde lejos. Por ahí se oye que hay una patrulla, ¿verdad? Bueno, no ahorita, pero es un ejemplo. Por ahí se oye. Por ahí se oye el hermano roncando. Ah, ¿verdad que dijeron allí? Sí. Nos proveen mucha información. En este libro de la Biblia, el ser testigo es crucial. El ser testigo. Porque el Señor dijo, me seréis testigos porque ustedes vieron lo que hice y me vieron resucitado. Pero a partir de allí, los apóstoles les era concedido hacer milagros como una forma también de dar testimonio de que su mensaje procedía de Dios.
Por eso es que la primera parte del versículo 6 dice: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Le ponían atención a lo que decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando. Ahora, si usted subraya su Biblia, yo aconsejaría que subraye lo que dice el versículo 7. De muchos endemoniados salían demonios dando grandes voces. Va a decir: ay, pastor, mejor subrayo otra, voy a estar subrayando ahí de demonios. Bueno, es la palabra de Dios de todas maneras. Pero le voy a decir otra cosita. Los comentaristas concuerdan que en el libro de los Hechos esta señal generalmente acompañaba también un verdadero cambio espiritual. Es decir, el irresistible poder de Dios expulsando demonios demostraba que estos hombres venían de parte de Dios. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le acusaron: tú echas demonios por el poder del diablo. ¿Y qué dijo el Señor? Su argumento es absurdo, es ilógico. ¿Cómo Satanás va a echar fuera demonios? Entonces su reino está dividido, su casa está dividida. Satanás echando a perder la obra de Satanás es ilógico. Lo que eso demuestra es que yo provengo de Dios y que entonces ustedes están blasfemando al Espíritu de Dios, porque están llamando obra de Satanás lo que Dios hace y cerrando así la puerta para creer. Si tú cierras tus ojos a aquello que Dios ha hecho, no hay otro evangelio que predicarte. Por eso dijo el Señor: ese pecado no se perdona. ¿Por qué? Pues porque las evidencias que te está dando Dios, tú estás diciendo son del diablo. ¿De qué otra manera se te predica? ¿De qué otra manera se te presenta el evangelio? Si cierras los ojos a la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos testigos también, pero somos testigos del recuento bíblico, no de los hechos históricos que narra la Biblia. No estuvimos allí. Somos testigos en segunda línea y de segunda manera. Pero estos sí atestiguaron lo que Dios estaba haciendo. Vieron y oyeron las señales, porque muchos que tenían espíritus inmundos, esa es otra manera de hablar de los demonios, estos salían de ellos gritando a gran voz. ¿Eso es guerra espiritual o eso es una masacre espiritual? O sea, no hay mucha resistencia, ¿se da cuenta? En Marcos capítulo 5, nuestro Señor llega a la tierra de Gadara, se baja del bote en el que cruzó el lago, y como si tuvieran un radar, ¿habrá visto las películas? Yo nunca he visto uno en vivo, pero las películas, de verdad está el radar dando vueltas. Y pareciera que estos detectaron la presencia del Señor y salieron corriendo los dos endemoniados y se tumbaron a sus pies. Es irresistible el Señor. Es irresistible, no pueden con él. Bueno, su siervo Felipe, comisionado por el Señor, llevaba el poder del Señor y por eso los demonios tenían que salir huyendo. Estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cómo se llama el que escribió esto? El Espíritu Santo, sí, pero la mano humana que escribió esto, ¿cómo se llamaba? Lucas. ¿De oficio? Médico. Para Lucas es importante hacer diferencia entre cojo y paralítico. Es diferente. Uno es el que está paralizado, inmóvil de sus extremidades inferiores. El otro es al que le falta la extremidad. A ver, entonces, ¿cómo se sana un cojo? Dígalo sin miedo. Pues debió haber hecho el Señor el milagro de o enlongarle la piernita que estaba corta o de ponerle lo que le faltaba. No hay de otra. Felipe no era ebanista.
no hizo muletas. El Espíritu de Dios, el poder de Dios hizo milagros portentosos similares en forma a los que hacía el Señor Jesucristo. ¿No hacía eso el Señor Jesucristo? ¿No sanaba de esa manera? ¿Se acuerda de aquel paralítico que estaba cerca del estanque y que no podía llegar al agua? Y que el Señor lo sanó. ¿Se acuerda de aquel paralítico en Hechos capítulo 3 que es sanado por el Señor a través de Pedro y Juan? Pues ahora Felipe. Qué curioso, porque este no fue apóstol. O si uno puede entender lo de Juan y de Pedro, apóstoles, seguidores, discípulos, estuvieron con el Señor, pero Felipe no. Sin embargo, el poder de Dios también lo utilizó de una manera portentosa porque había que predicarle a los samaritanos. Y muchos ponían atención a lo que decía porque veían lo que hacía. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Se imagina la algarabía? Esa palabrita es bonita porque habla de esa felicidad que inunda las calles. La gente se ve diferente. La casa que compraron mis padres y donde viví la mayor parte de mis años de soltero está ubicada en una calle que se llamó Sur 124. A los años le cambiaron el nombre, pero la gente también le apodó de otra manera y le decían Sur 120 tacos. Porque hay casi 2 taquerías por cuadra. Así, ahí en las noches, hermanos, es difícil guardar la dieta. Sube uno de peso nada más de respirar allí. Porque huele a tacos de carnitas, de pastor, de suadero, de cabeza, de longaniza. Al rato, si quieren, vamos. Para que constaten, no para comer. Vamos para que constaten. Allí en Sur 120 tacos. Pasé mis años, como les decía, pero la cuestión está... Y la razón por la que le hablo de ese sitio es porque cuando juega la selección mexicana de fútbol, la gente va a comprar sus taquitos y se siente, uno ve camisetas de México por todos lados y la gente está allí y hay varias, pues hacen su negocio, están las tienditas, ¿verdad?, para pasar por el refresco, y está la de los postres haciendo su agosto en pleno febrero, o quién sabe cuándo juegue la selección, pero se siente la algarabía, se siente la felicidad. Ese día hasta son cordiales porque América y Chivas traen la verde los dos. Pásale, mano, no, tú primero, órale, sí. Están contentos, se siente ustedes lo han visto, ¿verdad? Si no, cuando juega la selección en Navidad o en alguna otra ocasión, se siente el ambiente festivo. En Samaria se sentía ese ambiente festivo, lleno de alegría, pero la palabra que utiliza Lucas no es felicidad ni algarabía, sino gozo. El Espíritu de Dios no desperdicia palabras, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y entre eso, gozo. El ambiente espiritual del lugar estaba cambiando por el trabajo de Dios a través de una persona. A través de uno solo. El sentir de la gente se estaba tornando. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla sería que el ambiente laboral de donde tú trabajas empiece a cambiar! Que la gente no llegue como Garfield en lunes. ¡Ay, es lunes! No, ese gato odia los lunes. Que la gente llegue contenta porque están ya con el gozo del Señor. Que Dios haga eso en todos nuestros trabajos y escuelas y demás sitios donde andamos. Él lo hizo con Felipe, no veo por qué no lo puede hacer con nosotros, si es su soberana voluntad. Tenemos al Espíritu, tenemos la palabra. Entonces estaba cambiando el ambiente. Bueno, déjeme meter un poquito de velocidad. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad,
y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. En semanas pasadas yo le titulé a estas predicaciones de Esteban: la elección no asegura la aceptación. Ahora tendríamos que decir: la aceptación no asegura la elección. Este hombre era respetado, admirado, de nombre Simón. Había cierto hombre llamado Simón que ejercía la magia. Ahora, en nuestros tiempos, decir magia, pues sí, uno puede entenderlo como pues, magia negra y hechicería y demás, pero tengo que aclarar que no estaba sacando conejos de los sombreros, ni se estaba sacando pañuelos de la boca. No es esa magia de lo que está hablando. De lo que está hablando, y a decir de varios comentaristas que se basan en historiadores, la magia que practicaba era magia negra. Hechizos que pudiesen engañar a las personas, o de plano que sí tuviese algún tipo de asociación con los poderes demoníacos para realizar obras asombrosas que garantizaran la aceptación de las personas. Una especie de médico brujo, una especie de chamán. Tenemos que ir a la Huasteca, tenemos que ir, porque allí usted puede andar manejando en las carreteritas entre comunidades y se encuentra con letreros que dicen: se hacen trabajos, se cura, se enamora, ¿cómo, perdón? Amarres. ¿Cómo saben ustedes? No es cierto, hermano, no es cierto, no se crea, hermana, con mucho cariño. Pero así dicen de las cosas que hacen, ¿verdad? Entonces uno platica con la gente de la comunidad y sí te lo relatan. Pues es que si la gente aquí se enferma, dicen los hermanos cristianos, si aquí la gente se enferma, van con el chamán. Pero si se quieren desquitar de su vecino, van con el chamán. O sea, tratan algunas enfermedades por medio de herbolaria, cosas así, pero para otras cosas le entran a cuestiones muy feas. Allí en alguna comunidad, no voy a decir porque esto se pasa por internet y el internet es traidor. Andábamos en una comunidad y nos dijo el pastor de esa comunidad: es que allí ofrecen sacrificios, animales y esas cosas. Pues vamos. No, hermano. Sí, vamos a orar, pues qué. Y nos fuimos a orar y ahí había montones de veladoras y monigotes bien feos. Siguen. Algo así debió haber sido este hombre, Simón. Algo así debió haber sido este hombre, Simón. Porque dice también: hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando. Ahora, otra vez, momento técnico, ¿siguen conmigo? Para este momento técnico, sí, gracias por responder fuerte y claro. Esto quiere decir atemorizar o causar confusión. No asombrar de: wow, sacó el conejo del sombrero, como uno se asombraría con un mago normal, sino causar temor de decir: este algo tiene, es diferente, más bien no hay que meternos con él, hay que respetarlo, hacerle caravana, invitarle a comer. Causar ese tipo de respeto que más bien se parece a la intimidación. No te metas conmigo, tengo poderes. Ese tipo de persona es. La cuestión se pone aguda, se pone fea, porque dice: pretendiendo ser un gran personaje, con un egototote, que con todo lo que hacía, más elevado se sentía, más superior a todos. Y la gente incluso le había apodado de una manera blasfema, dice el versículo 10, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Ahora, cuidado, porque étnicamente hablando, ellos podrían haber estado diciendo el gran poder de Dios y referirse a cualquier Dios, pero ellos no se iban a referir a cualquier Dios, son samaritanos. Y los samaritanos, por la influencia judía que tenían, creían en
la ley mosaica, los 5 libros. Cuando ellos hablaban, este es el gran poder de Dios, estaban diciendo, este es un enviado de Dios que manifiesta poderosamente a Dios. Ay, se siente hasta feo decirlo, ¿no? Que este hombre, que más bien ha de haber estado involucrado en magia negra y cuestiones de ocultismo, tenía tan confundida a la gente que decían, este es un enviado de Dios. Qué gracia de nuestro Señor para enviarles a Felipe, el evangelista, como luego le dicen, y llegar con el verdadero poder de Dios a hacer la verdadera obra de Dios. Desde el menor hasta el mayor, esto quiere decir chicos y grandes, le ponían atención. Si él hablaba, todos se callaban. Y le decían, este es el gran poder de Dios. Estaban atribuyendo la obra de Satanás a Dios. Cuando el Señor echaba fuera demonios y le recriminaban los fariseos, estaban atribuyendo la obra de Dios a Satanás. En este caso es al revés, pero es igual de malo. Atribuirle a Dios la obra de Satanás. Esto no era obra de Dios. Este es un mentiroso. De hecho, su corazón estaba tan cegado que dice más adelante, versículo 13, y aún Simón mismo creyó. Pero si usted no tiene cuidado, si usted quiere un fin de película hollywoodense, wow, el chamán, el médico brujo vino a Cristo. Fin de la película, echan los créditos, qué bonito, ¿verdad? Se convirtió. No, hombre, tiene que seguir leyendo. Porque en el versículo 18, después de que hubieron llegado, cuando les llegó la noticia a los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan, y ellos también llegaban con el poder de Dios. En el versículo 18 dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad por vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. A ver, desenrede eso. Simón les dice, ya vi que ustedes ponen las manos y viene el Espíritu de Dios sobre las personas. ¿Cuánto cuesta que yo haga el truco? Ese truco de magia, ¿cuánto sale? Se los pago. Y Pedro le dice palabras que se dirigen a no creyentes. Le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Eso no se le dice a un creyente. En ningún lado de la Biblia le dicen eso a un creyente. Número 2, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone. Arrepentimiento y solicitud de perdón, pues eso sí lo hace un creyente, pero por lo anterior no parece que sea creyente, y por lo posterior tampoco. Estás en cadena de iniquidad. ¿A qué cristiano se le dice estás encadenado a tu pecado? Más bien estamos cantando ahí libertad, ¿no? No es que ya no pequemos, es que no somos esclavos del pecado. Pedro le está diciendo a Simón, tú sigues siendo esclavo de tu pecado. Sigue. Y él respondió, no, pues rueguen ustedes por mí. Te dieron el paso a paso de la salvación. Y tú dijiste, no, Dios no me va a escuchar a mí, mejor ora tú por mí.
¿No entiendes que eres tú quien tiene que arrepentirse y tú quien ir a Dios para perdón de pecados? No, no entendió. Entonces, aunque dice el versículo 13 que creyó, el pastor MacArthur se refiere a él como el primer falso convertido que se menciona en el libro de los Hechos. Es decir, a uno que le gustó lo que vio, se unió a la alegría comunitaria. Está padre aquí, se puso bueno, mire este Felipe, es medio competencia, pero está padre. Le gustó lo que vio, porque era un hombre además acostumbrado al show, a tener la atención de las personas. No quería perder cámara, no quería perder reflector. ¿Cómo que llegó otro aquí bajo el reflector? Los dos somos, miren, somos siervos de Dios aquí. Tú no eres, tú no tienes nada que ver con nosotros, le dice Pedro. Le prestaban mucha atención, versículo 11, porque por mucho tiempo los había asombrado, misma palabra que está en el versículo 9, con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. La universalidad del evangelio llegando a todo grupo étnico, pero también llegando a hombres y a mujeres. Así como dice en el versículo 3, que Saulo iba de casa en casa arrastrando a hombres y a mujeres, también la salvación llegaba a hombres y a mujeres. Mire, a Lucas le gusta hacer esto en sus escritos. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, los dos volúmenes que escribió ese siervo del Señor, a él le gusta contrastar casos. Entonces nos habla del despiadado Herodes y luego nos presenta a los piadosos Ana, la profetisa, y Simeón, el anciano que esperaba la llegada del Mesías. Entonces, por un lado, un rey despiadado y por otro lado, dos hombres, bueno, un hombre y una mujer devotos del Señor, amantes del Señor. Y así Lucas va contrastando casos. Y aquí no contrasta solamente a Felipe con Simón como un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios. También contrasta a las multitudes que sí creyeron con el individuo que se rehusó a creer. Y ese contraste nos ayuda a entender qué es lo que Dios espera. El gozo que había en la gente, el poner atención a la palabra de Dios, en este caso, al siervo de Dios que hablaba en nombre de Dios, a nosotros nos diría a la palabra de Dios. Testimonios de verdadera salvación. El otro no. El otro no. No quería escuchar. Estaba impresionado. Le gustaba. Soy muy feliz porque yo les he dicho y lo sostengo. Ser redimido es un privilegio, pero ser renovado es un placer. ¿A dónde me voy? Pues si aquí está mi familia. Pero lo peligroso de una iglesia efervescente, llena de vida, que canta bonito al Señor, que se goza en la palabra, que se hace unos pachangones buenos. Lo peligroso es que se puede volver tan atractiva que te quieras acercar, pero no unir a Cristo. Que te guste el ambiente, que te guste lo que hay. Mira, pues, están tan bien bonitas las luces aquí, mira qué bonitas, chulas luces. Que te sientas a gusto, pero que no consideres que los que estamos aquí ya morimos una vez y seguimos muriendo todos los días al yo, a mí mismo, con tal de servir a Cristo.
Eso es rendir la vida. Y la vida ha sido rendida, ha sido entregada. Ya no me pertenece, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que hemos dejado todo por seguirlo a Él, y dejándolo todo le siguieron. Que hemos visto en Cristo el gran tesoro, la perla de gran precio, por quien vale la pena venderlo todo y entregarlo con tal de tenerlo a Él. Y se puede vivir así por años, ¿eh? Sí, lo sabré yo. Nacido un martes 1 de febrero, asistiendo a mi primer culto un domingo 6 de febrero. Y de ahí para acá. Hasta los 18 años me sobraban dedos para decir cuántos domingos había faltado yo a un domingo de servicio. Me sobraban dedos para decir cuántos domingos había faltado yo a la iglesia. Hasta los 18 años. Engañado como yo solo. Pudiéndoles recitar versículos, cantar las canciones, dar la finta de creyente. Y había cosas padres por las que me gustaba ir al templo. Y hubo temporadas bien padres, bien interesantes, y no quería ir y quería estar, como Simón, el mago. Sí, pero por encimita. No se puede. No se puede. Aquel hombre que era aceptado por todos era rechazado por Dios. Y Dios tuvo la gracia de hacérselo ver. No hay nada más engañoso que nuestro corazón. Por eso quien tiene que examinar el corazón es alguien ajeno, alguien externo. Y lo hace usando su palabra. Entonces, si en esta mañana, al escuchar de Simón, al escuchar lo que has escuchado, te has dado cuenta de, creo que no me he reunido aquí por las razones correctas. No ha sido Santiago, yo no sé. Yo no puedo ver más que lo que mis ojos alcanzan a percibir, pero Dios ve el corazón. Y quizá como cirujano divino, ha abierto el pecho y examinado el corazón y ha dicho aquí está. ¿Ya lo viste? Porque cuando se entrega la vida a Cristo se va toda la vida. Se acabó. Ya no soy más yo. Aquellas multitudes que escucharon las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, ahora sí añade Cristo Jesús, ahora tenían una mejor comprensión de Cristo. Ya no era el Cristo como hablaban los samaritanos, ahora era Cristo Jesús, Dios encarnado, el Salvador. Se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Ponga sobre la balanza el que creyó y se bautizó. Un pastor querido, ya anciano, dijo alguna vez, no sé cuántos diablos he remojado. Pues yo pensaba que eran creyentes, profesaron, tomaron el curso de nuevos creyentes, se sabían las respuestas, venían, traían su Biblia bajo el brazo, los echamos al agua, pero luego se fueron al mundo otra vez. Es que los hombres estamos limitados a lo que nos digan. Pues si me dice, yo le tengo que creer. Y a lo mejor pudiese haber evidencias, al menos que parecen de fruto espiritual real, pero luego ya no. Ese era Simón. Ese era Simón. Porque estaba atónito, seguía deslumbrado. Padre, aquí me voy a juntar con estos. Cuánta misericordia del Señor para llevarnos a momentos de estos.
donde nos examina con su palabra. Saca el bisturí espiritual. Dice, ¿en serio? ¿O lo haces para llamar la atención? ¿En serio? ¿O es para ser admirado, para ser visto, para no perder tu reputación? Santiago pues es hijo de padres cristianos o papá pastor. ¿Cómo no? ¿Es por ellos o es por mí? Y más vale detenerse y decir, Señor, aquí estoy. Soy tuyo. Produce el fruto que te agrada a ti. Produce el fruto que te agrada a ti. Vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos cada uno de nosotros nuestro corazón. Que tu palabra examine, discierna. Te necesitamos a ti, nuestro corazón es engañoso, nos vamos a seguir engañando si es que estamos en ese estado. Necesitamos el socorro de tu Espíritu Santo que nos enseñe y nos diga, nos asegure que somos hijos tuyos. Tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso clamamos, papito, papito, Abba Padre. Se nos puede ir el tiempo criticando a Simón, pero el testimonio bíblico nos confronta. Nos has traído aquí, Señor, porque si ya somos es para obtener más de nosotros, sacar más fruto. Si ya hay un fruto al 30, pues ahora al 60. Y si hay un fruto al 60, pues ahora al 100 por uno. Y así seguir creciendo, Señor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, porque te necesitamos. Santifícanos. Más santidad dame, más odio al mal, más celo en servirte, más alto ideal, dice aquel himno. Más prudente hazme, más fuerza en Jesús, más de tu dominio y más sujetarme a la cruz.